Acabamos de realizar estos ejercicios en los vídeos anteriores, el 42, el 43 y el 44, que son sobre navegación costera en la carta de navegación, pero vamos a ver qué pasa ahora en el 45. Pues en el 45 nos dice que el mismo día, 11 de mayo de 2025, a las 10 horas, tiempo universal, nos encontramos atracados en el puerto de San Senso, en un lugar donde la sonda de la carta es de 1,80 metros. Queremos zarpar con la próxima pleamar. ¿Cuál será la sonda en el momento de la pleamar? Si la presión atmosférica es de 1022 milibares. Y nos da ahí las 4 posibles respuestas, ¿no? No es muy habitual que ponga un ejercicio de mareas en las cartas de navegación. Yo hacía años ya que no lo veía, pero bueno, no está de más, está dentro del temario, en el tema 10 y en el 11. Entonces, como es también un caso muy práctico que se puede hacer muchas veces, pues claro que está bien hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este ejercicio práctico, en realidad, para ver sondas de la marea, claro, nosotros consultaríamos un anuario de mareas. Por eso nos van a adjuntar una carilla de la tabla correspondiente de mareas para ese día. Tendremos entonces aquí la carilla del anuario de mareas. Tendremos que buscar el día, que es hoy, el día que pidan, el día que nos interese, que es 11 de mayo del 2025, y ya extraer los datos que hay de ese día, porque es el día que nos va a interesar. Ir al puerto de San Senso, por supuesto, buscar la página de San Senso, 2025, 11 de mayo. Entonces, ya estos datos, 11 de mayo, que bueno, ahora sí interpretaremos, son los datos que nos hacen falta. Por lo tanto, aquí ya tengo extraído un corte del día que nos interesa saber la sonda, el día que nos encontramos, 11 de mayo, es el ejemplo de 2025, sacado del anuario de mareas de la tabla anterior. Y nos decía en qué hora nos encontramos, a las 10 horas, tiempo universal, porque las horas de los anuarios de mareas son las del tiempo universal, son las UTC, sin los adelantos o retrasos locales. Vale, ya lo ponen para trabajar con esa hora, directamente del anuario. Estos cálculos de la marea tienen que ser así, tal cual se va a hacer en este ejercicio. Me refiero a que luego el tema de complicar horas y demás ya se pasaría a eso que le piden al patrón de yate. Entonces, bueno, esto es un ejercicio de lo que pueden pedir al PER, digamos. La sonda en el momento, que es lo que queremos saber de la pleamar, en este caso, es igual a la sonda en la carta más la altura de la marea. La sonda de la carta resulta que ya la tenemos. No tenemos más que consultar la carta, la profundidad en el sitio donde estamos, ¿no? En este caso atracados, podría ser fondeados también. Pues tenemos ya un dato 1,80. Tenemos ya la fórmula aquí abajo. Sonda del momento igual a sonda de la carta más altura de la marea. Ok, ya tenemos la sonda de la carta, 1,80. Y la altura de la marea. Dice que es en la próxima pleamar. Entonces, hay que interpretar los datos que tenemos para el día de hoy. Columna de las horas del 11 de mayo, columna de las horas, columna de las altas y de las bajas. Aquí tenemos un 3,18 de altitud, 0,81 metros, 3,26 metros, 0,91 metros. ¿Vale? Y aquí las horas. Tenemos que ubicarnos, nosotros estamos a las 10 universal, hora 10 universal, y queremos saber en la próxima pleamar. Entonces, aquí tenemos una pleamar de 3,18 y aquí tenemos otra pleamar de 3,26.
¿cuál será la próxima para nosotros si son las 10? Aquí tenemos que la primera pleamar fue a las 02:02 horas. Bajamar de 081 a las 08:07. Siguiente pleamar 3:26 a las 14:10, 14:18. Entonces, nos encontramos en este momento en el que la próxima pleamar va a ser la de 3:25. 3:25. Próxima pleamar a las 14:18 con una altura de 3:25. Entonces tenemos ya el dato para aplicárselo a la sonda de la carta. Si la sonda de la carta es de 1,80 m, pero en la pleamar va a haber 3,25 metros más, por lo tanto la sonda en el momento de la pleamar en ese lugar es de 5,05 metros. Se podía acabar aquí el ejercicio, como tiene 8 otras veces, pero aquí añaden un condicionante más. Si la presión atmosférica es de 1022 milibares. La presión atmosférica afecta en la altura de las mareas y también para saber eso tenemos que consultar una tabla que también nos la proporcionan, claro. Junto con la tablilla de mareas nos da una tablilla de corrección por presión atmosférica. Por tantos milímetros o milibares de presión, la corrección de la altura prevista. Por lo tanto, en este caso, como también tienen en cuenta la presión atmosférica, hay que corregir lo que puede estar variando esa altura. Extraídos de los datos de la tabla, porque tenemos una presión atmosférica de 1022 milibares. En la tabla salen que a 1018 milibares hay una variación de 0,05 metros, o sea, 5 centímetros, y con 1023 milibares de presión, 0,10 metros. Tomando un valor proporcional entre los valores de la tabla para 122 milibares, la corrección corresponde a 0,099 centímetros menos 0,09 metros. Entonces, esto, quien quiera hacerlo por regla de 3, lo suyo sería extrapolando 118, 123 y 0,05, 0,10 para obtener exactamente la variación para esos metros. Entonces, se los aplicamos a la altura que ya teníamos. Sonda en la carta más altura, es lo que habíamos hecho en la pleamar, que nos daba los 3,25, pero ahora tenemos que restarle la corrección por presión atmosférica, menos 0,09, por lo que nos queda un resultado final de altura en la pleamar en ese lugar de atraque de 4,97 metros.